Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero enseñarles a cómo soldar con un cautín. Cabe aclarar que cautín hay de muchas marcas y muchos modelos, muchas calidades, etcétera, etcétera. Yo no me voy a centrar en la marca, ni cuál es el mejor, ni cuál es el peor. Simplemente vamos a utilizar un cautín para soldar. Yo tengo dos en mi caso. Uno que es este, que es de una estación de calor. Entonces, la ventaja de la estación de calor es que se puede graduar su temperatura. Desde acá se puede graduar dependiendo lo que nosotros vayamos a soldar, dependiendo lo que vayamos a despegar, etcétera, etcétera. Entonces, él se va calentando de acuerdo a lo que nosotros le graduemos. Ahí nos va diciendo su temperatura. Este otro pues sí va conectado directamente a la corriente. Aquí no hay graduación, aquí no hay nada de esas cosas. Simplemente que caliente hasta donde él quiera y listo. Otra cosa importante es la pasta que utilicemos para soldar. En mi caso, yo utilizo esta pasta que viene ya preparada, digamos que de manera muy profesional. Entonces ya viene lista. También se llama pasta para soldar o flus. Este es otro tipo de flus que yo utilizo. Este es como más casero, aunque también es bastante bueno. También es bueno. Entonces esto lo conseguimos en una tienda electrónica o en alguna ferretería eléctrica por lo general. Entonces vamos a conseguir flus. Ahora, otra cosa importante es que la parte donde nosotros vayamos a soldar esté muy pero muy bien limpia. Es decir, que si yo voy a soldar, por ejemplo, acá, estos contactos, tengo que asegurarme de que eso esté limpio, que no tenga ningún tipo de suciedad ni nada de esas cosas. Para eso, yo lo que utilizo es alcohol isopropílico. Entonces, es alcohol isopropílico. Tengan mucho cuidado con eso, que no es cualquier alcohol, es alcohol isopropílico o algo otros utilizan otro tipo de químico que no me sé el nombre. Entonces yo utilizo alcohol isopropílico con un pequeño cepillo de diente o algún otro cepillo especial. Podemos limpiar muy pero muy bien para que el estaño agarre de manera perfecta. Otro punto importante a tener en cuenta es la punta del cautín. Que esa punta del cautín, por lo general, esto le nace un moho o le nace un mugre. Para limpiarlo podemos utilizar un bisturí y con mucho cuidado le hacemos de esta forma, como que lo intentamos brillar con el cautín. Obviamente que esto es mejor hacerlo en caliente, o si no también con una esponja, o al menos acá lo llaman esponja, no sé cómo lo llaman en su país, que se utiliza para lavar perolas o ollas. Entonces con esto también se puede brillar la punta. ¿Para qué? Para que el estaño pueda agarrar bien. Entonces esto es mejor en caliente. Ponemos a calentar el cautín y lo hacemos de forma caliente. Esto lo estoy haciendo con el cautín que no necesita graduación. Con el cautín de la estación de calor es lo mismo, pero este cautín, una de las señales para nosotros saber si el cautín está en perfecta condición, si la punta está perfecta para soldar, es que tiene que quedar blanquita con que el estaño se pueda sostener en la punta del cautín. No sé si se alcanza a observar, pero acá, por ejemplo, el estaño, observemos que se sostiene en la punta del cautín. Entonces, esta es una buena señal, significa que la punta está perfecta para nosotros soldar. Si está un poco sucia, pues con la esponja también lo podemos hacer. Simplemente tratamos de brillarlo un poco. La vamos a brillar para que nos quede muy pero muy blanca. Esto vuelvo a repetir para que el estaño quede perfectamente y no nos forme problema. Otro punto importante es el número de el alambre para soldar o del estaño. En mi caso yo utilizo este, no recuerdo exactamente el número de este, pero utilizo un grosor más o menos, como podemos observar ahí, ni tan grueso ni tan delgadito. Hay otro que es más delgadito dependiendo para lo que usted lo necesite. Yo soldo casi la mayoría cosas, digamos que grandes.
O sea, cosas ya soldar puntos de algún puerto como USB, algún cable de datos, etcétera, etcétera, cosas así. Entonces este muy delgadito, sobre todo se utiliza ya más para microelectrónica. Esto es muy, pero muy delgadito, casi que ni la cámara lo ve. Entonces, yo utilizo esto. Esto sí depende lo que vayamos a hacer. Entonces, una vez limpiado bien el cautín, ahora sí vamos a utilizar la pasta. Nosotros observamos el cautín ahí no tiene estaño, ahí está totalmente, entonces lo limpiamos muy pero muy bien y vamos a estañar la punta del cautín. Entonces, si el estaño agarra, observemos que ahí, no sé si se alcanza a observar, pero ahí el estaño agarró. Entonces, ahí agarra perfectamente, significa que la punta está apta para soldar. Ahora, en cuanto está la temperatura, observemos que está en 300, 400 grados centígrados, 390 y algo, 400 grados. Ahí lo tengo, aunque eso sería mucho. Yo puedo bajarlo más o menos ahí, siempre lo ubico ahí para lo que yo hago y ahí me funciona más que perfecto. Listo. Ahora, supongamos que vamos a soldar un par de cables. Estos cables están un poco sucios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiarlos muy bien para que el estaño pueda agarrar perfectamente. Yo por lo general, cuando es cable así, lo que hago es lo siguiente. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, estañarlos un poco, ponerles un poco de estaño de esta forma. Casi por lo general, vuelvo a repetir, lo que utilizo es, digamos que, soldar cosas grandes. Entonces, con el mismo cautín lo que hago es, por ejemplo, como está muy caliente, con el estaño lo que hacemos es limpiar, tratar de limpiarlo muy pero muy bien de esta forma, sobre una parte metálica o un pedazo de aluminio. Yo acá estoy utilizando una tapa que saqué de la cocina, así que si usted tiene los materiales profesionales, pues puede hacerlo con ellos. Yo como soy pobre lo utilizo así. Entonces, listo, ahí lo tenemos ya muy bien limpio. Ahí lo tenemos limpio, limpio. Ahora sí podemos, obviamente estas puntas están muy largas, eso está demasiado horrible para soldarlo así. Tenemos que cortarlo de manera adecuada. Entonces para eso simplemente podemos hacerlo con un bisturí. Una vez cortadas las puntas de manera estética y de manera bien presentadas, ahora sí lo que vamos a hacer es estañar las puntas. Entonces, primero podemos aplicar un poco de pasta para soldar o flux. Entonces yo lo hago, por ejemplo, de esta forma o con alguna punta de una pinza o algo así, echarle un poco de pasta para soldar. Ahora sí lo que vamos a hacer es aplicar el estaño. Entonces agarramos el estaño. Tenemos que verificar que la punta del cautín esté limpia. Entonces para eso podemos utilizar, o yo utilizo la esponja de lavar loza. Entonces, listo, la tenemos. Estañamos un poco la punta para que esa punta esté perfecta. Observemos que, no sé si alcanza a observar, pero ahí agarra perfectamente el estaño y observemos que no se cae. Esa es una buena señal de que todo está perfecto. Ahora sí lo que hacemos es estañar la punta del cable que voy a soldar. Entonces, listo, observemos que ahí agarró perfectamente. Ahora hacemos con la otra, hacemos lo mismo. Para que, listo, ahí eso quedó profesionalmente perfecto. Ahora sí, simplemente lo que hacemos es unir las dos puntas y ya no va a ser ningún problema. Pues la unión sí depende de lo profesional que usted o como usted lo utilice. Yo lo pongo una encima de la otra y simplemente con el cautín en caliente vamos a ponerlo un momento ahí para que se derrita el estaño y pueda agarrar. Listo, ahí ya agarró el estaño.
aunque no quedó, ahí se alcanza a observar que no ha quedado de pronto como debería. Quedó un poco feo, pero eso lo podemos cuadrar con más estaño. Vamos a aplicar más estaño de que nos quede perfectamente. Entonces, acá simplemente aplicamos el estaño suficiente para que eso quede perfecto y no se nos vaya a despegar así tan fácil. La ventaja del estaño es que se enfría bastante rápido y por lo tanto pues esto facilita la soldada. Ya ha quedado soldado, ahí ya ha quedado soldado, observemos que no se despega y ahí ya debería pasar corriente normalmente. Esta es una opción para soldar, por ejemplo, cables. Ahora, si yo voy a soldar, por ejemplo, este circuito, ¿qué tenemos que hacer? En este caso yo voy a resoldar. Esto ya está soldado. Simplemente tengo que soltar estos puntos. Para soltar estos puntos es muy fácil y sencillo. Como mi cautín ya está caliente lo suficientemente, simplemente lo que tengo que hacer es, como esto es estaño, simplemente poner el cautín y observemos que ya se empiezan a despegar. Como va quedando estaño, podemos utilizar entonces un extractor de estaño. Un extractor de estaño es como una cinta de cobre especialmente para eso. Hay más anchas, creo que más angostas, de este tamaño, etcétera, etcétera. Dependiendo lo que nosotros utilicemos, el tamaño de la soldadura, pues podemos utilizar. En mi caso, entonces, la ventaja de esto es que si yo quiero retirar más estaño de ese, simplemente lo que hacemos es esto, y como esto es estaño, pues todo el estaño se va a venir pegado a la cinta y así podemos dejar todo muy pero muy bien. Entonces retiramos los otros puntos. Ahí ya podemos retirar los otros puntos. Observemos que es demasiado fácil retirar puntos de soldadura, dependiendo el punto de soldadura y el circuito que estemos despegando, ¿no? Porque no todos son iguales. Listo. Observemos que en las puntas me ha quedado unos restos de estaño. Esos restos de estaño tenemos que quitarlos. Entonces, sobre una parte metálica o de aluminio, simplemente lo que vamos a hacer es, con el mismo cautín, vamos a tratar como de alisarlos que queden perfectamente planos, que si no esto nos va a generar problemas. Recordemos siempre estar limpiando el cautín para que nos funcione perfectamente. ¿Y listo? Entonces podemos estañarlos otra vez. Vamos a aplicarles un poco de pasta para soldar y podemos estañar otra vez las puntas. Le aplicamos un poco de estaño. Observemos, es muy pero muy poquito porque en este caso es un circuito bastante pequeño, así que no podemos aplicarle tanto estaño. Listo, entonces ahí está perfecto. Ahora sí, venimos y revisamos el circuito. Ese circuito, como les decía, tiene que estar muy pero muy bien limpio. Para eso voy a utilizar un poco de alcohol isopropílico para limpiar sus contactos. Entonces simplemente los limpiamos bien para retirar todo tipo de suciedad. Esto lo hacemos para que la soldadura nos agarre perfectamente. Listo, ahí está bien. Hay que tener mucho cuidado con no ir a quitar las pistas donde van los puntos de soldadura, ya que si los quitamos, pues cuando vayamos a soldar, la soldadura no nos va a agarrar. Siempre es importante que queden, así como podemos observar acá, como las marcas o un poquito de estaño donde va cada punto de soldadura. Entonces ahora sí, volvemos a ubicar los cables. Esto es un circuito de una memoria USB. Entonces en mi caso el orden de esto, si no me equivoco, es el siguiente. Entonces acá va el color rojo. Observemos que
Eso es tan, pero tan fácil que no tiene ninguna pérdida. Enseguida va, si no me equivoco, el color blanco. Enseguida va el color verde. Y por último va el color negro. Entonces verificamos que queden muy pero muy bien soldados. Listo. Ahí ya hemos terminado de soldar. Entonces quedaron perfectamente soldados. Simplemente restaría hacer la prueba si el computador en mi caso reconoce. Como les decía, esto es un puerto USB o es una memoria USB. Ya vimos entonces qué precauciones debemos tener, cómo debemos hacerlo, cómo debemos de soldar, qué materiales utilizar, que todo debe estar limpio, el cautín debe estar limpio, la punta estañada, para que no nos genere ningún tipo de inconveniente. Esto era lo que les quería enseñar, espero que este video sea de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo. Un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga.